¿Necesitas el pasador de diapositivas? Me lo pasan desde la mesa. Bueno, ¿cuántos llevas ya? ¿Cuántas rondas llevas ya? 6, me parece. 6. ¿Este es el sexto? Creo que sí. Bueno, genial. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer presentaros hoy los resultados de la encuesta empresarial Círculo 2025, un trabajo que refleja con rigor y datos la visión de más de 370 empresas de toda España sobre la situación económica, el entorno de negocios y las prioridades que desde el ámbito empresarial consideramos clave para el futuro de nuestro país. Tenemos el placer de contar con Miguel Iraburu, que es el presidente de este gran trabajo que se realiza. Le estaba preguntando, ya es la sexta ronda que hace a nivel nacional y él va a hacer esa presentación de la encuesta, los resultados que luego podremos debatir y comentar y consultar con él cualquier cosa. Así que adelante, Miguel, y muchas gracias por estar aquí hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a María, la presidenta, por invitarme a estar con todos vosotros. Si me permitís, os tuteo. Ya no sé las veces que he venido, pero han sido unas cuantas. Creo que no he fallado ninguna en los últimos años y para mí es un placer venir a Galicia porque es una comunidad querida por mi familia y además he tenido también la oportunidad de estar en algún consejo de alguna empresa gallega, con lo cual mi vinculación empresarial pues también es importante. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, este año os presento los resultados del año pasado, que bueno, son variopintos, como lo vais a ver, y eso puede dar lugar luego a cualquier tipo, digamos, de preguntas. Siempre solemos hacer una encuesta en el entorno de las 400 empresas con la ayuda de 12 círculos de empresarios de las diferentes comunidades españolas, desde Galicia hasta Canarias, o sea que pasando por toda España. Esto nos permite tener una visión amplia y variopinta, digamos, de las opiniones que tienen los empresarios en cuanto a la marcha de la economía española y de sus empresas. Empiezo por... No sé si me pasáis la... Empiezo por daros unos datos que no son de la encuesta, sino es para situaros. La encuesta normalmente se hace en el mes de junio, de cómo estaban las cosas en ese momento, para que os situéis en los datos que en ese momento tenían los empresarios. En temas de PIB, en ese momento se apuntaba que España iba a crecer en el entorno del 2,7, no estamos lejos porque al final ha sido 2,8, y el mundo en un 3,2, que es como así ha sido. A reseñar quizá desde el comienzo que los aranceles, que ese es un tema preocupante y es un tema importante, no han tenido el efecto devastador que en principio auguraban pues, los más negativos, porque el comercio en el mundo se ha seguido produciendo. Ha habido cambios, es verdad, ha habido menos exportaciones hacia los Estados Unidos, pero bueno, pues han entrado en juego otras regiones que hasta ahora tenían un papel secundario y cada vez pues, pueden tener un papel más importante, como puede ser la India, por ejemplo, ¿no? En tema de tasa de paro, en aquel momento se apuntaba a un 10,5, pero al final del año 25 nos hemos encontrado con un 9,9. Tiene muchos matices esto, o sea, no es tan claro como parece, pero en principio es una buena noticia, sin ninguna duda, pero tiene muchos matices en cuanto al incremento del empleo público, en cuanto a los contratos indefinidos que no son permanentes en el tiempo, en fin. Pero de todas maneras es una buena noticia. Seguimos siendo los que tienen una tasa de desempleo más alta de Europa. En ese momento la Unión Europea ya ha bajado del 6%, nosotros estaríamos en el 9,9%.
pero durante el año se crearon 600.000 puestos de trabajo, lo cual es positivo. También con matices, porque realmente el año pasado se crearon muchos puestos de trabajo, entre otras cosas, gracias a la inmigración. En este momento, en España tenemos un 18% de la población española que son inmigrantes, y de ese 18%, ocupados que cotizan en la Seguridad Social, son un 16% del total, más un 5% que son inmigrantes, pero ya nacionalizados. De manera que, si contamos las dos, pues estamos en un 21% de inmigrantes sobre el total de ocupados en nuestro país. En cuanto a deuda pública, seguimos mal. En deuda pública somos el quinto país con una deuda pública más alta que el Producto Interior Bruto. Este año acabaremos por encima del 101% del Producto Interior Bruto, y no se ve claramente cómo se va a bajar, porque tenemos todos los años un déficit negativo, cosa que no ocurre en Galicia. En Galicia el déficit público es positivo. El año pasado fue el más 0,1% positivo. No fue el único año que ha sido positivo, pero a nivel de España tenemos un déficit público que este año acabará sobre el 2,5% del Producto Interior Bruto, y que naturalmente esa deuda que se va acumulando, que está en torno de los 45.000, 50.000 millones, todo eso va a deuda pública. De manera que cuando se dice que se está reduciendo la deuda pública, pues no es del todo cierto. Se está reduciendo la deuda pública si la comparamos en el denominador con el Producto Interior Bruto, que crece, pero en valor absoluto la deuda pública española está creciendo todos los años en el entorno de los 50.000 millones. En inflación, bueno, pues en inflación se acabó el año pasado peor de lo previsto, porque cerramos con una inflación de España del 2,9% respecto al 2% que cerró la Unión Europea, y eso es una pérdida de competitividad a la hora de exportar nuestros productos, pues muy importante, porque hay una diferencia de casi el 50%, ¿no? Si bien en el mes de enero del 26, del año que estamos, ha bajado al 2,4%, con lo cual eso es una buena noticia, gracias a la bajada de combustibles y de la energía, ¿no? Quizá en lo que peor estemos es la tasa de empleo juvenil. La tasa de desempleo juvenil, estamos en un 23% de nuestros jóvenes parados entre 19 y 24 años, y es una barbaridad. En Galicia es mejor, en Galicia es un 18%, pero sigue siendo mucho. De manera que ahí tenemos una capacidad de mejora espectacular. La formación profesional va a mejorar esta situación, pero algo hay que hacer para que este 18% de Galicia o 23% a nivel nacional mejore, ¿no? Si pasamos a la siguiente slide y última antes de la encuesta, es el tema de competitividad. A ver, en España tenemos un problema de productividad clarísimo, siempre comparando con la Unión Europea. Ha salido en la prensa hace poco que estamos mejorando todos los años un poquito, sí, pero si nuestros competidores en Europa mejoran más, pues nuestra competitividad baja. Y en este momento, pues según el estudio del IMD, que es el Instituto of Management Development suizo, pues entre 68 países que estudian todos los años, pues hemos quedado en la posición 39, que es muy mala, sobre todo porque la economía española está entre el 12 y el 14%, en la posición 12 o 14 a nivel mundial. Entonces, bueno, es una economía importante que a la hora de medir la competitividad, pues se nos va, porque desde ser del 12 o el 14 al puesto 39, que el año pasado fue el 40, ya veis ahí el gráfico que es que no mejoramos, no mejoramos, y teniendo en cuenta sobre todo que el puesto 68 es Venezuela, que es un referente, digamos, un poco, digamos, difícil de manejar, ¿no? Bueno, pasando a la encuesta ya, el entorno de negocios. Bajo mi punto de vista es uno de los problemas que a mí personalmente más me preocupan, porque hay un divorcio entre digamos, el gobierno y los empresarios, según dicen los empresarios,
enorme. Y ese divorcio dice que el 91,6% de los empresarios están en contra del intervencionismo económico que está creciendo sin duda en nuestro país por, digamos, tomas de posición política en determinadas y accionarial en determinadas empresas españolas. Bueno, todos lo conocéis porque ha salido en todos los periódicos, pues temas de Naturgy, temas de Grifols, temas de Talgo, hay por todas partes, ¿no? Entonces, eso preocupa mucho a los empresarios y además, si veis más abajo, el año anterior era el 83%, o sea que ha ido a peor. Después, el 89,4% se quejan de la poca transparencia de las decisiones del Gobierno. El año pasado era el 83%. La percepción del Gobierno sobre el empresario, los empresarios creen que es muy mala, en el 87%, y el año pasado era el 80%, es decir, se va deteriorando. Da la impresión como de que el Gobierno va por un lado y los empresarios va por otro, como ocurría hace años en Italia, importantísima. Y claro, esto es preocupante porque si España está creciendo bien, con sus matices, está creciendo bien en comparación con otros países de la Unión Europea, la pregunta es, ¿y si hubiera un alineamiento entre el Gobierno y los empresarios? ¿Cómo crecería este país, ¿no? Sería espectacular, porque esto es a pesar de lo que dicen ellos, ¿no? En el tema de desafíos, pues el primer desafío que plantean los empresarios es la productividad. Es decir, España es un país, para que nos entendamos, que le cuesta más tiempo, más horas, hacer un producto que la media de Europa. Le cuesta más. Entonces, ¿cómo compite si le cuesta más? Pues pagando unos salarios más bajos, de manera que ese exceso de horas se compensa con los salarios. Pero la productividad y la competitividad en base a salarios bajos tiene un recorrido muy corto, aparte de otro tipo de problemas de naturaleza social, ¿no? De manera que tenemos que hacer un gran esfuerzo pues, por temas de innovación, de manera que tengamos productos de más valor añadido, invirtamos más, pero claro, para invertir más el empresario tiene que tener un clima alrededor en el cual confíe, en el cual vea que se le va a apoyar, en el cual tenga unas cotizaciones sociales comparables con Europa, cosa que no existe, en fin, con una serie de condiciones que en este momento no se dan. En segundo lugar, hablan de la incertidumbre geopolítica, eso no hace falta hacer ningún comentario porque es obvio. En tercer lugar, el tema de los aranceles, si bien, como decía antes, el impacto que está teniendo, salvo en algunos sectores, por ejemplo, hemos comentado antes, el vino, pues es muy importante, ¿no? Pero en otros sectores los americanos están absorbiendo bastante del incremento de los precios vía aranceles, lo cual acabará por aumentar la inflación en los Estados Unidos y por crear un problema. El débil crecimiento de las principales economías europeas lo opina un 40% de los empresarios. Esto sí que es importante porque en este momento estamos exportando a Europa el 70% de nuestras exportaciones. Entonces, claro, si Europa no crece, si Alemania el año pasado creció un 0,2%, si Francia creció un 0,8%, Italia un 0,7%, todo 0,00 y pico, pues son décimas, pues entonces preocupa a los empresarios el que Europa no tire de manera que les permita seguir creciendo en el ámbito de la exportación, ¿no? La reducción nivel de inversión privada, como decía al principio, España en este momento está en el año 2019 en inversión, porque los empresarios no acaban de ver claro el panorama a su alrededor, tanto nacional como internacional. Entonces, eso les hace que inviertan menos, con consecuencias muy importantes, porque la productividad de los factores depende también del nivel de inversión. Si tú no mejoras tus medios productivos, si tú no inviertes en innovación, captando talentos de primera magnitud que te permitan diseñar productos de alto valor añadido, pues eso es un problema clarísimo que existe en nuestro país, ¿no? En la siguiente slide, el impacto de los acontecimientos internacionales, no voy a insistir porque los conocéis todos, y de las últimas medidas de política económica, sí. Es decir, el empresario en un 95% de las respuestas, que es una barbaridad, se queja de temas fiscales.
tenemos una fiscalidad, yo diría que obsoleta, tenemos una fiscalidad que penaliza, o bien de forma directa o a través de, digamos, de la supresión de algunas deducciones fiscales de manera muy importante, los resultados empresariales, y tenemos unas cotizaciones sociales que tiene dos problemas. Primero, que somos el tercer país más caro de Europa, después de Francia y Eslovaquia. Y segundo, que el porcentaje de las cotizaciones sociales que se paga en Europa, el 60% lo paga el empresario y el 40% el empleado. Y en España es 85-15. De manera que el empresario carga con la... Entonces, claro, como las cotizaciones sociales están subiendo todos los años, pues a través, digamos, de destopes de máximos de salarios para pagar a la seguridad social, que ya supera los 60, ya está en el límite de los 61.000 euros al año, hasta ahí se cotiza, luego no se cotiza, pero es que el año que viene serán 62, el año que viene 64, esto va aumentando todos los años, y luego el mecanismo de equidad intergeneracional es un 0,8%, pero cada año sube. Entonces, estas cotizaciones sociales pues hace que pongan freno, digamos, al empleo cualificado, que compliquen la vida del empresario, que realmente el otro día en la última presentación que hice hubo luego una mesa redonda con dos empresarios de la región, y al final el presidente de la mesa, la María de turno, preguntó: decidme una frase que resuma un poco vuestro sentir empresarial. Y entonces, bueno, uno dijo temas fiscales y tal, y el otro fue mucho más tajante y dijo: que nos dejen trabajar. Ese fue el mensaje. Que nos dejen de incordiar con nuevas tarifas, con nuevas tal, que nos aprieten por allá, que si ahora cuando tengo una filial en el extranjero y traigo los dividendos, antes no pagaba nada, ahora ya están exentos en lugar del 100% el 95%, que si cuando tengo pérdidas en una filial, antes en el consolidado se reducía digamos, la tarifa fiscal y ahora no, ahora solo el 50%, que nos dejen en paz. Ese fue el grandísimo mensaje que creo que es importante. Y en cuanto a la valoración de la situación económica, que es lo que comentaba antes con los periodistas, pues en el año 25 el 47% creía que es negativa, en el caso de Galicia el 33%, es decir, era más positivo, y en el año 26 en el que estamos, el 53% a nivel nacional, y el caso de Galicia sube al 56%. Bueno, yo tampoco creo que sea mucha diferencia, yo creo que Galicia está creciendo bien. Comentaba también con los periodistas que tenemos aquí en Galicia un tema a ir resolviendo, porque esto no se resuelve de un año a otro, que es el Producto Interior Bruto per cápita. En Galicia son en torno de los 30.000 euros per cápita, y a nivel nacional son 32.600. Entonces, todo eso hay que ir tirando del PIB para arriba, de manera que vayamos igualando lo que ocurre a nivel nacional. Pero el crecimiento que está habiendo, la menor tasa de desempleo, todo eso es enormemente positivo. En cuanto a la evolución del sector, les comentaba antes también que los empresarios, como son luchadores, y en Galicia hay muy buenos empresarios, Galicia se diferencia también del resto de España en que la empresa familiar, el 92%, en Galicia hay 178.000 empresas, y de las 178.000, el 92% son familiares. En el resto de España el 80%, o sea, hay una diferencia muy importante, ¿no? Esto da solidez, esto da tradición, esto da emprendimiento, y la verdad yo creo que el mensaje es positivo, de decir, bueno, aunque digamos el tono general de la economía española no sea excesivamente brillante, nosotros creemos que podemos mejorar nuestra facturación en el año 26, que es lo que dicen, aunque con menores márgenes. Este es el mensaje. Creemos que podemos vender más, pero con menos márgenes, para lo cual pues se centran mucho en el tema de control de costes,
pues tratando de mantener el nivel de inversión, tanto en transformación digital, como en inteligencia artificial, como en temas de bienes de equipo internos, como en temas del exterior, aunque quizá con una menor focalización en temas medioambientales. Eso es también lo que aparece. En cuanto a principales obstáculos de la actividad empresarial, pues claro, los costes laborales como consecuencia de las cotizaciones sociales, y luego se quejan mucho de las cargas burocráticas, es decir, ¿por qué Aragón ha conseguido 40.000 millones de inversión extranjera? Aragón. El año pasado, básicamente en centros de proceso de datos. Pues lo han conseguido por calidad institucional, porque se entienden bien con el gobierno regional. Lo han conseguido, hombre, es un país es una región que tiene buenas infraestructuras de autovías y aeropuertos, pero los hay mejores en España. Y lo han conseguido porque han reducido las cargas burocráticas de una manera espectacular. Entonces, cuando te llega un canadiense y dice que quiere montar un centro de proceso de datos, le facilitan las cosas. Le facilitan las cosas y esto se corre la voz y luego viene el siguiente y luego viene Amazon y luego viene Microsoft y luego viene no sé qué, 40.000 millones, que es una cosa espectacular. O sea, 40.000 millones es lo que en los mejores tiempos conseguía España en su conjunto. Bueno, pues estos ya tienen para los próximos años 40.000 millones acordados. Bueno, pues podemos simplificar la burocracia de manera que facilitemos al emprendedor el establecimiento en la región y el que, por ejemplo, los temas medioambientales no se eternicen, ¿no? Por ejemplo, como se eternizan en mi tierra, ¿no? Que ha habido hace poco pues, una multinacional que se ha aburrido de los temas burocráticos y ha dicho, lo que iba a invertir ya no invierto fuera. Que eso no nos ocurra en Galicia. Y en cuanto a temas de factores de competitividad internacional, pues la relación calidad-precio creen los empresarios españoles que les favorece, que lo hacen bien, y lo hacen bien, porque realmente el tener una exportación que supone el 38% del Producto Interior Bruto es un récord mundial, sobre todo siendo el 23 hace 6 o 7 años. O sea, el salto ha sido espectacular. Gracias a los empresarios, por supuesto. Las ayudas no han sido tan importantes, ¿no? Y tanto en bienes como sobre todo actualmente en servicios y servicios no turísticos, porque el turismo es importante, pero los servicios no turísticos están creciendo a doble dígito. Y esto nos hace el que vayamos a porcentajes sobre PIB, pues que no tienen, Alemania sí lo tiene, pero otros países europeos no lo tienen. Y esto es realmente importante. El turismo ayuda mucho. El año pasado pasamos de los 94 millones del año anterior a 97, pero ya los incrementos ya son limitados, porque es que 97 millones son muchos millones. Seguimos siendo el segundo país del mundo en turismo internacional después de Francia. Y realmente ahí pues podemos crecer, pero es verdad que los turistas cada año, seguramente debido a la inflación de precios de hoteles y de hostelería, cada año gastan más. Y este año, entre el turismo internacional, el turismo nacional y los servicios que se han generado de manera indirecta, pues la facturación ha sido de 200.000 millones. Y claro, 200.000 millones ya es un 13% del PIB, y un 13% del PIB lo convierte en la primera industria del país. Pero, insisto, habrá un crecimiento vegetativo, antes siempre se crecía de doble dígito y ahora no, y posiblemente habrá algún crecimiento en tema de recaudación total del turismo como consecuencia de la inflación. Pero tampoco nos debemos pasar, porque tenemos una Croacia, una Turquía, un Egipto, Marruecos, muchos países en los cuales son bastante más baratos, y conforme vayan mejorando sus infraestructuras y su trato con el cliente, pues va a ser una competencia durísima, ¿no? En cuanto a factores internos que mejoran la productividad, pues está muy bien, porque los empresarios opinan que el más importante es que gestionen mejor ellos. Aquí se trata, y yo creo que es un mensaje a Galicia importante,
también, al haber muchas empresas familiares, se están profesionalizando de manera muy importante, ¿no? De manera que se dan cuenta que su propia gestión interna pues influye mucho en el desarrollo del negocio. En segundo lugar, la captación y la retención del talento, eso es obvio que cada vez es más importante. Y luego la tecnología y la innovación. Estos son capítulos en los cuales se repite de manera constante en las diferentes regiones españolas, porque un problema que tenemos en España, evidentemente, es la innovación, pero eso está muy ligado al tamaño de la empresa. Entonces, España tiene un 54% de empresas que no tienen ningún empleado, autónomos, un 45% que tiene entre 1 y 50, y luego empresas medianas, o sea, empresas entre 50 y 250 empleados, solo es un 0,6%, y empresas grandes un 1,12% por encima de 250. O sea, es una estructura de empresa pequeña que naturalmente a la hora de captar el talento y que no se te vaya a Estados Unidos o a Alemania, y a la hora de conseguir préstamos con intereses bajos, y a la hora de internacionalizarse, pues el tamaño importa mucho. Entonces, ahí España y Galicia, lógicamente, también tiene un problema. En la inteligencia artificial, bueno, aquí puedo hablar un poquito con más conocimiento de causa, porque estoy en el consejo de una empresa de inteligencia artificial grande, y bajo mi punto de vista, ellos hablan ya en un 39,4%, digamos, de factores internos de productividad. El año 25 ha sido 24 y 25, un año de descubrimiento de la inteligencia artificial, empezar a utilizarla en pequeñas áreas de negocio, pero yo creo que el año 26 va a ser un año de consolidación. Al final, la inteligencia artificial tiene que ser un sistema, no que lo aplique aquí, aquí y aquí y luego no se hable. Y una cosa importantísima en la inteligencia artificial, que se está teniendo problemas, es por la falta de formación de los empleados. Hay que poner mucho énfasis en formar a los empleados de manera que les das una herramienta que es un tiro, pero es una herramienta que tienen que saber manejar, porque si no tenemos un Fórmula 1 en manos de aprendices, ¿no? Y eso es peligroso, En temas del uso de la inteligencia artificial, pues como digo, hasta ahora el 70% en consultas y búsquedas de información, un nicho. 68% en análisis del tratamiento de datos, es otro nicho. Falta, como digo, la consolidación de manera que la inteligencia artificial sea realmente una herramienta inteligente que ayude a las personas a hacer las cosas de manera mucho más productiva. En cuanto a prioridades estratégicas de gestión, pues la atracción y retención del talento, el control de costes, como decía antes, claro, si vamos a facturar más, pero se nos va a reducir los márgenes, tendremos que poner mucha atención en el control de costes, la innovación y la transformación digital. Esos son los temas, digamos, más importantes. Prioridades de política económica, pues casi me da un poco de vergüenza el hacer ningún comentario, porque si sacaran el vídeo del año pasado son los mismos. No hacemos ninguna reforma estructural. Entonces los empresarios opinan, casi dicen, ya te lo dije el año pasado, lo mismo. Las administraciones públicas, en un 90% de los empresarios dicen que no funcionan bien, que no gestionan bien los proyectos, que no sabemos en qué se emplea nuestro dinero, que no hay indicadores, que los funcionarios no tienen un salario variable en la inmensa mayoría de los casos, lo mismo que el año pasado. Que hay una diferencia entre una gestión pública y una gestión privada muy apreciable, ¿no? Entonces, temas burocráticos. En el mercado de trabajo, bueno, pues se quejan del salario mínimo interprofesional, de los permisos laborales, que ahora ya, por ejemplo, el de natalidad pasa de 16 semanas a 19. Cada 2 o 3 meses tenemos una novedad en el cual se le complica un poquito más la vida del empresario. La sostenibilidad de las pensiones, o sea, lo de las pensiones, el año pasado las cotizaciones sociales sumaron 175.000 millones de euros y las cotizaciones sociales 220.000. Las pensiones, 220.000. Entonces, claro, ese gap, la seguridad social, se lo tiene que pedir al gobierno, que siempre son 50.000 millones, 55.000 millones que tienen que salir
de los presupuestos generales del Estado. Esto va en aumento. Va en aumento porque afortunadamente la vida media de los españoles ha subido ya a 84 años, con una sensible diferencia entre hombres y mujeres, porque los hombres es 81,5 y las mujeres 86,5. No sé lo que hacéis. Entonces, claro, la gente cada vez vive más. Los últimos que entran en las pensiones vienen de salarios más altos, con lo cual les corresponde una pensión más alta. Y entonces, digamos, el agujero se va agrandando, 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 sin que se le vea de momento que hay ninguna solución, salvo que nos dicen que todo está estupendo y es fantástico, pero en este momento los últimos estudios que yo he leído dicen que los pensionistas están cobrando un 60% más de lo que aportaron. Entonces, claro, esto está muy bien. A mí me encanta que los pensionistas cobren mucho, siempre y cuando se les pueda pagar. Y se les está pagando de una manera irregular, se les está pagando a base de cotizaciones sociales, pero con una, digamos, contribución de los presupuestos generales del Estado cada vez más importante, ¿no? Se quejan, lógicamente, de la fiscalidad. En educación, ahí tenemos una noticia positiva, y es que la formación profesional está avanzando de manera importante. Ya tenemos 1,2 millones de alumnos, 0,8 en FP pública y 0,4 millones en privada. Y en este momento hay más demanda que oferta. Y además hay más demanda, básicamente la formación profesional tiene tres niveles, y hay más demanda del medio y del alto. O sea que, bueno, es una noticia yo creo que positiva para toda España y en Galicia pues supongo que también, ¿no? En cuanto a temas de innovación, bueno, pues aquí hay que utilizar mejor, ya se decía, los estudios de la universidad en la investigación aplicada por parte de la empresa, y también es enormemente importante la colaboración público-privada. Por ejemplo, aunque yo no sea un súper especialista, yo creo que el tema de la vivienda, que ha pasado a ser digamos, el tema número 1 de preocupación de los españoles, pues por temas internos y por la inmigración. Tenemos ya 9 millones de inmigrantes, pues evidentemente tienen que vivir en algún sitio, eso no falta nada más. Entonces, yo soy totalmente convencido, porque además tengo relación con empresas, de que la colaboración público-privada es la solución. O sea, el topar los alquileres y tal, esos son parches, ¿eh? La solución, la colaboración público-privada, ¿eh? Hay muchas empresas que me dicen, si a mí me ayuda la administración, yo estoy dispuesto, desde luego, a poner la inversión necesaria para crear X mil viviendas al año, ¿eh? Pero de momento pues no se va por ahí, se va por tapar los alquileres, en fin, por parches, ¿eh? Y luego el tamaño empresarial, pues que es evidente que el entorno regulatorio que existe no ayuda a pasar de 49 empleados a 51, porque el empresariado español cuando llega a 49 y necesita ampliar, crea otra empresa. Y así va creando empresas de 49, por casualidad. Y finalmente los fondos Next Generation. A ver, yo creo que hemos perdido una gran oportunidad, por razones objetivas. Nos correspondieron de los 740.000 millones a nivel de Europa, fuimos el segundo país que nos correspondió más ayudas. Primero fue Italia. Y nos correspondieron 79.800 millones de subvenciones y 84.000 de préstamos blandos. ¿Pero para qué? Para cambiar el país, para cambiar el modelo económico de crecimiento, para digitalizarlo, para temas de ESG, de temas de medio ambiente. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido son dos cosas. Primero, que en su afán de no perder, digamos, la herramienta de los fondos, no hemos sido capaces de crear un equipo especializado de gente experta que gestionara los proyectos, como lo ha hecho Italia. Italia puso al presidente de Vodafone Italia, expresidente de Vodafone Italia, al frente de digamos, del equipo que evaluaba los proyectos y ha ido como un tiro. Nosotros lo que hemos hecho es recargar a los funcionarios de nuevas tareas y hemos sido enormemente lentos. Ese es el primer problema.
El segundo problema es que estas subvenciones y estos préstamos van ligados a hitos. ¿Qué son los hitos? Reformas que el Gobierno tiene que ir implantando en el país y conforme va implantando las reformas, la Unión Europea va soltando el dinero, ¿no? Como tenemos un Gobierno que no tiene mayoría y que tiene muchos problemas a la hora de sacar adelante pues, modificaciones en el Parlamento español, pues todo eso ha habido que ir renegociando. Esto que te dije no va a ser así, esto va a ser con esta. Y todo eso nos ha retrasado de manera que en este momento se han asignado, de los 79.800, se han asignado 56.000 asignado, lo cual no quiere decir que ha llegado a manos de los empresarios, sino al Gobierno, a la Administración, 56.000. Nos faltan 25.000, pero es que la fecha tope es el 31 de agosto de este año. Entonces, habrá que ver qué hitos somos capaces de cumplir de aquí a esa fecha para ir pidiendo el resto de las subvenciones. Y en el tema de los préstamos blandos, pues ya hemos dicho que de los 84.000 renunciamos a 60.000, porque los préstamos blandos también van por hitos. No podemos, de manera que nos vamos a quedar en 20.000, 22.000 en vez de 84.000. Claro, todo eso, digamos, los empresarios lo saben. La valoración de la gestión que ponen es muy negativa, en un 74%, creo recordar, y la mitad de ellos dicen que no quieren saber nada de los fondos porque exigen tal esfuerzo burocrático que ellos en su empresa no se pueden dedicar a hacer papeles, ¿no? Y entonces pues se va a quedar esto, algo se ha hecho en temas de infraestructuras y tal, pero digamos la gran ocasión que aparecía para cambiar el país, pues bajo mi punto de vista se va a quedar corta. Hasta aquí la encuesta. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un turno de debate o de tal. A mí sí me gustaría, de todo lo que has comentado, Miguel, hay temas muy interesantes y que muchos de ellos afectan especialmente a Galicia. Los problemas que afectan a España, a Galicia le afectan mucho más. Galicia tiene una serie de características, ¿no? El tema del envejecimiento poblacional, la dispersión geográfica, el tamaño de las empresas, hace que todos esos problemas de los que has hablado a Galicia le afecten, si cabe, todavía más. Al final, tú hablabas bien, ¿no?, de que la empresa familiar en Galicia tiene una presencia mucho mayor que en el resto de comunidades. Sí. También lo es, y además el arraigo que tienen para quedarse aquí, no irse a otro sitio, es mucho mayor. Pero es verdad que esto también infiere muchas más dificultades a la hora de gestionar, por ejemplo, el tema de las ayudas, ¿no? Son empresas quizá demasiado pequeñas algunas, hay un exceso de regulación y burocracia que les afecta muy negativamente hasta el punto de no pedir ese tipo de ayudas. El absentismo laboral, que también está afectando, se ha convertido en un freno estructural. Y no estoy hablando... Es más alto en Galicia que en el resto de España. Sí, ahí en ese punto, y además aquí desde el Foro de Entorno Socioeconómico estamos tratando de manera muy específica, porque bueno, sí es verdad que dentro habría que un poco desagregar esos datos y no valorar de la misma forma un derecho social como es un permiso de paternidad o de maternidad, que sí se incluye dentro de ese absentismo como otro tipo de absentismo, ¿no? Como sí, creo que ahí habría que desagregar esos datos. Pero bueno, tú también lo comentabas, ¿no? Desajuste entre formación y necesidades reales de las empresas. Cada vez hay un mayor porcentaje de personas que están orientadas y que quieren acceder a la formación profesional. La demanda está superando la oferta, sí. Con lo cual, bueno, para mí también son noticias positivas, sí. Porque creo que siempre había una cultura en España de que había que estudiar una carrera, de que teníamos que ser todos, y yo creo que esa vía de cambio hacia una formación profesional que está, valga la redundancia, muy profesionalizada, ¿no? Y con muchas variantes, tanto pública como privada, la FP Dual, yo creo que es algo muy positivo. Con el tema de la innovación, yo veo una innovación con demasiadas barreras, ¿no? El resultado de la encuesta pues dice hay voluntad empresarial, pero efectivamente la fiscalidad, la burocracia y la mala ejecución de ayudas frenan también su impacto. Y bueno, hay algo que yo creo que es a nivel general y a nivel de toda España y que nos está afectando a todos, es
que la inversión necesita reglas claras y horizonte a medio y largo plazo. Yo creo que esa inseguridad jurídica, ¿no?, y esa falta de coherencia o esa falta de ese gobierno que tenemos, que cualquier medida tarda mucho más en llevarse a cabo, pues nos está perjudicando a la hora de tener una seguridad precisamente a los empresarios, que son los que están invirtiendo, arriesgando su dinero y los que están creando empleo, y no nos podemos olvidar que al final eso es muy importante. Sí. Pero bueno, esa visión, no sé si Andrés, tú quieres… Es un buen resumen. Gracias. A mí la sensación que me da es que lo que refleja la encuesta es un entorno muy pesimista. No sé si con razón o no, probablemente sí. Donde el desapego de los empresarios con la evolución estratégica del país es total. Achacamos a todas las políticas en esta encuesta que por las que se pregunta que no van en la dirección que nos gusta. Y eso pues genera falta de confianza, y la falta de confianza genera falta de inversión. Me parece especialmente preocupante que, creyendo que va a haber una mayor facturación, esa va a ser con menos margen, y como decías, esa facturación con menos margen lo que nos lleva es a menos salario y a un empobrecimiento general. Si las empresas no generan margen, no generan valor añadido, nuestro entorno económico se va a deteriorar. Con lo cual, a mí el resultado de la encuesta me preocupa, ¿no? Y además venimos asistiendo, y también lo refleja la encuesta, a cambios en nuestro entorno social. Comentabas, por ejemplo, la parte del absentismo, y sin entrar ya en los detalles que decías, María, de si las bajas por paternidad entran o no entran, la tendencia que llevamos en los últimos 5 años es a que menos trabajadores van cada día al trabajo. El porcentaje es mayor y nos cuesta explicarlo, ahí es multifactorial, y efectivamente, como dice María, nuestro foro de entorno socioeconómico está trabajando en ello, está haciendo pues bueno, algunas reflexiones muy interesantes, pero el dato está ahí. Y la pirámide poblacional, que no aparece, es dramática, y eso también explica algunos de los otros cambios. Nuestro problema con las pensiones, más allá de lo que aportamos o no aportamos, yo como empresario puedo ver el problema a largo plazo, pero en mi empresa a día de hoy no me afecta. Me afectan las cotizaciones, pero no me afecta la política de pensiones. Pero la pirámide poblacional sí, y esto nos influye en factores que han salido como muy priorizados por los empresarios, como la atracción y retención de talento y la formación. El problema de esto es que nos puede llevar a un descontento social, y todos sabemos qué pasa cuando hay un descontento social generalizado, y las tendencias para mí son preocupantes. Esperemos bueno, que estemos equivocados, porque si no, no pinta bien. Sí. Su visión es pesimista para el 2026. ¿Qué diferencia ha habido de la encuesta anterior a la de ahora? ¿Es una degradación de esta visión empresarial, o se equilibra o mejora con respecto a la anterior, a la de 2024? Bueno, mi visión no es tan pesimista, Enrique, porque por una razón muy sencilla, y además estoy rodeado de ellos, porque yo creo en los empresarios. Y yo no lo veo tan negativo. Yo lo que creo que los empresarios están diciendo que su entorno, el déjame trabajar, permíteme trabajar, no te metas, que su entorno se va complicando. Eso sí dice la encuesta. Pero yo no soy pesimista en cuanto a los empresarios. Los empresarios dicen que a pesar de eso su sector va a mejorar y que van a facturar más. Es verdad que con menores márgenes, ¿no? No ha habido un cambio importante del año pasado a este. No ha habido un cambio importante, contestando a su pregunta. Lo que sí seguramente estamos tomando conciencia, porque además en la prensa aparece constantemente, es que a pesar de que España crece más que el resto de los países de la Unión Europea, 2,8, igual que Galicia, la gente no lo percibe. La clase media no lo percibe. La clase media seguramente tiene más problemas que hace unos años. Tiene problemas de vivienda, tiene múltiples problemas, ¿no? Y esto es consecuencia de varias cosas.
Porque claro, si por un lado la inflación sube, los precios suben. Por ejemplo, los agroalimentarios desde la pandemia han subido un 35% en conjunto. Es decir, si los precios suben y luego a mi salario los temas fiscales le dan mucho más fuerte, pues claro, mi poder adquisitivo disminuye. Y eso es, o sea, la fiscalidad está haciendo polvo a muchas parejas jóvenes, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. El gobierno dice, pero sí que estamos creciendo muchísimo y somos los campeones de Europa. Y vas por la calle y te dicen, yo no vivo mejor. Eso aparece por todas partes y es como consecuencia de la inflación, pero sobre todo es consecuencia de la fiscalidad. La fiscalidad, desde que llegó el Partido Socialista al poder, ha subido un 38%. Entonces, claro, es una fiscalidad que pega tanto al empresario como pega a la persona física, ¿no? Y eso hace que el poder adquisitivo de la gente no mejore. Y si a eso le añades los temas de vivienda, pues evidentemente la percepción que hay en este momento de la situación económica española es que no ha mejorado, a pesar de haber crecido un 2,8%. Más cosas. Miguel, yo creo, vamos, te lo ha dicho perfectamente y María y el vicepresidente también, pero hay una diferencia grandísima entre las estadísticas, esa situación teórica de crecimiento y tal, y la calle. La calle, vemos negocios bajos cerrados, vemos gente viviendo, iniciar un negocio es muy complicado, hay un mercado fraccionado, incluso dentro de Galicia, distintos ayuntamientos. Es decir, ¿usted cree en los empresarios? Yo también. Y es así. Pero en este momento yo creo que la situación es difícil. Sin duda ninguna es difícil. El entorno sí. Pero las posibilidades que tiene Galicia, que tiene España, que tiene Europa, son, vamos, indubitables. Y está doña Lucía, la presidenta de los economistas gallegos, que lo puede decir mucho mejor que yo, en fin, hay personas muy consideradas, pero estamos mal. Yo como empresario, como persona madura, digamos, como persona que conoce el mercado, conozco muchos pequeños empresarios que no quieren crecer, que tienen un pequeño taller mecánico, que tiene, no quiere contratar, es un problema tremendo. O sea, las condiciones, el entorno empresarial es complicadísimo en este momento. Como lo es, por ejemplo, el entorno de la familia. Vamos, no sé yo, pesado y tal, vamos a la calle, vemos más perritos o gatitos que algunos van en el carro incluso, que niños. O sea, que hay una desazón. Mi abuela tuvo 8 hijos. Ayudaban en el campo. Y había alegría. Y ahora parece que estamos todos, no sé, embrusados. Embrusados, ¿no? O enveigados. Bueno, yo soy el mayor de 8 hermanos, o sea que sí. En fin. Sí, el entorno es complicado. Yo creo que en eso estaremos casi todos de acuerdo en mayor o menor medida, pero el entorno es complicado y en ese momento el empresario es un héroe, ¿no? Eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero yo creo en ellos. Yo creo en ellos porque veo muchas iniciativas que me permiten. ¿El país por qué crece un 2,8%? ¿Por los políticos? No, sí. Crece por los empresarios. Perdone sí, pero hay es un poco penoso. Es decir, que nuestra ministra gallega, Yolanda, ese contubernio, vamos a decir esa palabra un poco, sindicatos, determinados políticos, totalmente, o sea, esa continua subida del salario mínimo interprofesional. Claro, todos queremos ganar más, pero
¿De verdad la subida continua del salario mínimo vital no influye en el empleo? Claro, empleo, ¿cómo no hay? Bueno, de los 75 parlamentarios que tiene Galicia, esa amiga suya, ¿cuántos tiene? Por algo será, ¿no? Sí, pero mientras tanto hacemos mucho daño. Tenemos un país bastante desarreglado y molesta. Bueno, ¿hay alguna cuestión más? Pues estamos más o menos alineados. Sí. Me disculpan si quizá soy imprecisa o no es realmente mi ambiente, pero me interesa mucho, pues, por ejemplo, la visión de él, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer? Pienso que lo más fundamental, ayer o antes de ayer leía un documental y se exponía la terrible expansión de la pérdida de población en las ciudades en el futuro. Y bueno, yo me quedé así como impactada, digo, claro, pero no había pensado en eso, estoy en el día a día, ¿no? De ver a la gente a mi alrededor, pero claro, tampoco llego al más allá, un poquito al futuro más inmediato, porque estamos ahora un poco apresados, ¿no? Entre lo digital, lo virtual, lo real, estamos readaptándonos en general a todo, hasta nuestro propio pensamiento, a nuestra noción de nosotros mismos, nuestras aspiraciones y tal. Y bueno, pues me planteo, la calidad de vida es quizá la mayor aspiración a la que podemos considerar. La extensión de las necropolíticas a gran modo, como siempre, ¿no? Del mejor modo y de los peores. Y también a un nivel más micro, pues bueno, anda ahí como tratando de encontrar su vehiculación, ¿no? A problemáticas y a grandes esperanzas. ¿De qué manera quizá para continuar ese caminito más lento que se lleva en España, quizá, y que bueno, con una incertidumbre económica pues puede generar momentos de tensión muy grave y entonces puede ocurrir lo que pueda ocurrir, así un poco imprevistamente? ¿De qué modo no se plantea quizá el talento, la venta de ideas como paliativo de la pérdida de financiación bancaria? O sea, se opta por no vamos a ahorcar, podríamos decir, a las gentes de un país hasta tal punto que nos pueda extenuar y, bueno, readaptamos la posibilidad de aumentar los fondos de inversión o sencillamente los fondos de garantía, de lo que sea. Se puede considerar que, bueno, puede ser una inversión externa la que palíe la solidez, ¿no? De la profesión de la economía española o de la empresa española, pero quizá hay, podríamos decir, estrategias más o menos puntuales que permiten pues, mantener la maquinaria empresarial, pero la financiación resulta de la venta de ideas. ¿Estamos preparados en España quizá para encajar bien la productividad desde el punto de vista de pues, la patente, la marca, la no sé qué, bueno, la estructuración de la profesión? Se hablaba del valor, la importancia de la IA, o sea, la IA, ¿cómo utilizamos la IA? ¿Para qué utilizamos la IA? La IA puede ser maravillosa, puede ser la mayor hecatombe por cruce de cables absurdo y ¡pum! De repente llega el botón más tonto del asistente virtual, más ionizado, más ozonificado, más no sé qué, y es el que de repente genera la problemática esta de lo más que dice, qué guay que está bien el botón ¿cómo se llama eso? No sé si es de la Tercera Guerra Mundial o de, no sé, algo leía de no sé qué nuclear, o sea, como que qué fácil es, ¿no? Entonces me pregunto, yo pienso que la solidez de las universidades, ¿no? Que al final son las garantes, ¿no? De la validación, en primer lugar, de los contactos con el resto del mundo y por otro lado la de decir, vale, esto tiene valor, o sea, adelante. Pues, no sé, se paliaría
la duda, el temor, el terror, ¿no? Porque nos endeudamos tanto como un 80% previsto a un 20%, eso es muchísimo. O sea, eso pensando en una economía doméstica, eso puede ser caput, no se puede mover ni un dedo. Entonces, bueno, quizá otras alternativas, la venta de ideas, cómo articularla para que, no sé, o vienes y me inviertes aquí, o yo me voy y tal, o directamente me lo monto tal, que es que lo siento, es que me lo tienes que comprar. Y entonces se produce el intercambio de bienes, lo que se llama la producción de pensamiento, se considera, o sea, está la producción material, la producción industrial, la de servicios, no sé cuánto, la producción de conocimiento es otra cosa, pero la producción de pensamiento, se me ocurre. Laila, no te dilates tanto. Sí, perdón, era simplemente dar un punto Bueno, de vista positivo yo estoy aterrada con, veía ambiente, gobernanza y sociedad, y decía a las cavernas, y después que por favor los sistemas de aire. Bueno, has dicho muchas cosas. Has dicho muchas cosas. Simplemente, yo es que tengo mentalidad de ingeniero, lógicamente, te voy a decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, los hogares españoles tienen una tasa de ahorro altísima en comparación con Europa. Ahorran de media, claro, estamos siempre con lo mismo, unos muchos, otros poco. Ahorran en el entorno de 12 o 13%. Eso es muy alto. Claro, eso quiere decir que gastan menos y que invierten menos. Eso es así. El problema al final es el entorno, es decir, bajo mi punto de vista. ¿Por qué tú, yo o cualquiera de nosotros vamos a invertir en un proyecto concreto, suponiendo que dispongamos de medios? Pues porque el entorno nos permite considerar que las expectativas de desarrollo de ese proyecto pues van a ser positivas, ¿no? Claro, si nos asan a impuestos, si nos asan a cotizaciones sociales, pues seguramente ahorraremos, que es lo que ocurre en España. En España se ahorra, ¿vale? Y luego otra cosa que veo yo en mi actividad profesional, ya olvidándonos de la encuesta, es que hay mucho más dinero que proyectos. Mucho más, muchísimo más. Entonces, no es un problema de... Ahí no estoy de acuerdo contigo. En la encuesta los empresarios decían que la financiación ha mejorado, y es que ha mejorado mucho. Por eso algunos incluso se han endeudado más. En este momento las familias están endeudadas en un 40% más o menos sobre PIB y los empresarios en un 80%. Porque la financiación es asequible. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés al 2%. Las hipotecas están pues, sobre el 3,2, una cosa así. Es asequible, ¿no? Pero el problema está en que hay menos proyectos que financiación. ¿Y por qué hay menos proyectos que financiación? Pues seguramente debido a muchas cosas. Una de ellas es que, dado el entorno que hay, yo no me la juego. No me compensa. No quiero endeudar a mis hijos y a mis nietos, porque el entorno es muy desfavorable al emprendimiento, muy desfavorable. Entonces, yo creo que ahí puede estar la base de lo que tú comentas, en cuanto a que como que no surgen nuevas ideas, como que no hay... Ideas sí que hay, lo que pasa es que no se quieren llevar a la práctica porque el entorno me crea infinitas question marks, infinitas dudas. Y eso es una realidad. ¿En un contexto privado? Sí. Yo es que yo en lo público me fío muy poco. Me fío muy poco porque ahora se va a crear el fondo soberano que no se lo cree nadie. Porque además, normalmente cuando se crean estas cosas se crean con un 10% de dinero público y un 90% de dinero privado. ¿Tienes amarrado el 90% de dinero privado? En absoluto, en absoluto. Entonces, como faltan proyectos, y faltan proyectos por los problemas del entorno, pues al final se queda todo en agua de borrajas.
Sí, Marcelino. Perdón. La verdad es que la encuesta de todos los años responde muy bien al estado de opinión general de las personas que han sido entrevistadas. Es lógico que las conclusiones sean de ese tipo, ¿no? Pero yo quería apostar por una cosa, y es la economía es plástica. Hay ese refrán de que la economía be water, my friend. La economía es líquida, está constantemente en movimiento, gracias a Dios, porque a través de ese comportamiento elástico se adapta a las circunstancias. Así es. Y las circunstancias son las que nos conducen al optimismo y a creer que podemos mejorar. Yo suelo decir que yo nací en Brasil en el año 55. Mis padres no estaban de vacaciones. Mis abuelos estaban en Brasil en el año 20. Hoy tengo 2 nietas suecas que viven en Suecia. Yo he trabajado en Estados Unidos. Es decir, el mundo en el que existe. España es un país maravilloso. Es un país con recursos. Es un país con grandes empresarios. Es un país que tiene una economía potente. Que puede mejorar. Obviamente hay que corregir todos estos temas. Pero esa es la realidad. La que nos va llevando maleablemente. Aparecen empresas magníficas como la que puedes tener a mi izquierda, no política, en el escenario. Es decir, yo creo mucho en eso, pero es bueno repetirnos muchas veces de que tenemos muchas cosas que mejorar, obviamente, ¿no? Y yo creo que es una pena, porque acabas de tocar el nudo gordiano de lo que yo pienso, y es la capacidad innovativa. Se habla mucho de la innovación. La innovación es una especie de palabra que se refería fundamentalmente a la capacidad de captar recursos públicos, ¿no? Se utilizó muy mal esa palabra, pero la capacidad innovativa de la empresa es fundamental. Y ahí fallamos, porque en la productividad, que es esencial para medir cómo va la salud de un país, es simplemente una razón, es un quebrado, cuyo numerador es el número de cosas que producimos y el denominador son los factores de producción que utilizamos para producir lo que hay en el numerador. Por lo tanto, debajo tenemos 2 componentes fundamentales que siempre nos olvidamos, que es el capital y el trabajo. Siempre nos referimos al trabajo. Es improductivo el trabajo porque no trabaja, porque gana mucho, etcétera, etcétera. Pero la capacidad del empresario está en ser el crack del capital, porque es el capital el que aporta. Esa convivencia entre capital y trabajo, desde que la economía que conocemos hace 300 años, siempre se han llevado mal. Pero ahora el capital gana la partida. El que no tenga visión innovativa para aplicar CAPEX en su empresa y producir productividad a base de la tecnología, se queda atrás. Y ese es el gran reto que tenemos en España. Porque miramos, no hay empresas tecnológicas, tenemos que importar mucha tecnología de fuera, pero tenemos una gran capacidad para implementar y mucha creatividad. Yo es lo que me centraría. El próximo estudio es en la capacidad innovativa que tiene la empresa española para introducir las nuevas tecnologías, en temas de la inteligencia artificial. Ojalá tuviera yo ahora 40 años. Me montaba una empresa de inteligencia artificial seguro. La monté con 40 años, una empresa de datos, y me quedé sin inteligencia artificial. Hoy con la inteligencia artificial y con Data, que es una empresa que vendimos a unos suecos, y claro, ahora la llevan ellos, porque han tenido capacidad innovativa que yo no tenía. No tenemos recursos financieros para aplicar, o explicaciones a subvenciones que no te entendía, ¿no? En fin, francamente enhorabuena por el trabajo y sobre todo por la continuidad. Y yo creo que tenemos que ser muy positivos, porque no podemos ser tan negativos. Tenemos un país estupendo, la mejor formada. Yo estoy contentísimo con los míos. Tengo 2 hijos y cada uno de ellos se han casado y tienen 2 hijos a su vez. Y los 4 están trabajando, los 2 están trabajando, los hijos están formándose, las niñas son espectaculares. No, hay muchas cosas positivas, ¿eh? Dejadme que os cuente una anécdota corta de la importancia del entorno, ¿no? Bueno, hace 15 años el Producto Interior Bruto de la Unión Europea y de los Estados Unidos era el mismo.
era el mismo, y ahora estamos estamos un 40% menos. O sea, nos han pasado los americanos por derecha, de izquierda, delante y detrás. La innovación americana es espectacular. Los gastos de I+D, si la Unión Europea está en el 2 y pico, América está en el 3,5. De las 100 empresas más grandes del mundo han conseguido, la inmensa mayoría de las 100 tienen 80 o 75, Europa 18. O sea, nos han pasado por todas partes. Y dejadme que os cuente, en la última presentación que hice, en la mesa redonda con uno de los empresarios locales, dijo, mirad, yo a pesar de los pesares, a pesar de Trump, a pesar de los aranceles, yo me he ido a Estados Unidos. Y llevo trabajando en Estados Unidos 10 meses. Las cosas van bastante bien, para que veáis la importancia del entorno. Pero tengo que deciros que que hace 3 meses me vino un funcionario de la zona en la cual implantó la compañía y le dijo, ¿usted es fulanito de tal? Sí. ¿Se dedica a esto? Sí. Vengo a darle una subvención. Y dice, ¿cómo? Si yo no he pedido ninguna subvención. Y digo, dice otro, ya lo sé, pero yo vengo a darle $600.000 porque yo quiero que usted tenga mucho éxito. Y se los dio. Fijaros eso en España. Sin retorno, ¿no? En España. Es decir, con independencia que sea más o menos anecdótico, porque supongo que a no todo el mundo le darán subvenciones nada más llegar, ¿no? Con independencia de eso, es que el entorno empresarial, ¿por qué está teniendo éxito Madrid? Madrid está disparado. Madrid está absolutamente disparado. En este momento, del dinero extranjero que llega a España, de cada 100, 70 van a Madrid. Por supuesto que la ha pasado a Cataluña, ¿no? El PIB per cápita español, como comentaba antes, son 32.600. El de Madrid es 44.000. Y creciendo. Es decir, y yo no soy de Madrid, vivo en Madrid, pero no soy de Madrid. Yo veo que hay un apoyo a la empresa espectacular. Hablas con unos y con otros, han bajado los impuestos, evidentemente, los trámites burocráticos todavía los tienen que mejorar, pero los han perfeccionado. Y de eso el gobierno habla poco, pero realmente Madrid a nivel de Europa es una joya. Es muy conocido porque además las circunstancias que cuenta Madrid son muy importantes. Es el centro del país, es la capital del país. Sí, pero perdóname, siempre lo ha sido. Y no estaba en la circunstancia que está ahora. ¿Por qué ha cambiado tanto? Pues ha cambiado tanto porque el entorno que se ha creado alrededor del empresario ha sido enormemente positivo. Y además, en este momento, la mayor parte de las remesas que van al resto de las comunidades autónomas salen de Madrid. Es decir, quien diga que no es solidario es que no sabe de qué va el tema. O sea, recibe la mayor cantidad de dinero extranjero. Crece, este año crecerá sobre el 3,6, 3,7. Es el que más empleo crea. Es el que tiene un PIB per cápita más alto. Es el mayor contribuidor a las ayudas a otras empresas, chico. ¿La inflación en Madrid? Tenemos el dato. ¿Tienes el dato De la inflación en Madrid? No, preguntaba si tenías No lo tengo regionalizado, no lo sé, la verdad. Bueno, que existe un problema de vivienda, evidentemente. Pero lo están abordando bajo la colaboración público-privada. Y mucho más de problemas, un servidor vivió en Madrid 15 años. En los buenos tiempos de la Esperanza Aguirre, de la empresa Aguirre Monte, Aguirre Nicolás. Sí, sí. Gran Inmobiliaria. Madrid, hay un Madrid bonito, como hay una Madrid bonita, pero también hay un Madrid que no se ve tan bien. Es algo que impide fijar población, que impide desarrollar una vida,
que Madrid está, se lo estaba comentando aquí esta muchacha, que hace tres meses que ha llegado de Venezuela. ¿Qué le vamos? O sea, un familiar mío, tiempos de Pérez Jiménez, muchos gallegos fuimos a Venezuela a desarrollar en el país. Hay una novela que se llama Venezuela Imán. ¿Qué creen? ¿Cómo vamos a darle salida a esas esperanzas que tantas personas están poniendo en España, en nosotros, y no fracasar en el tema? Madrid, claro que sí, pero hay muchos Madrides, Sí, además, eso pasa en todas partes. Querías hacer una pregunta, ¿verdad? Sí. Un poco el tema, pero bueno, no sé si la encuesta, gracias por los números, no sé si la encuesta recoge algo de esto, pero mis intereses van un poco más hacia entender, obviamente el crecimiento viene por varias vías, ¿no? Y por nuevos entornos. Entonces, pregunto, ¿qué tanto las empresas o cómo ve usted la perspectiva, o si no lo recoge en la encuesta, de crecimiento hacia nuevos mercados, precisamente aranceles, Trump, Estados Unidos, esas relaciones con Latinoamérica, porque bueno, hay países que crecen mucho más que cualquier país de la Unión Europea, Paraguay, Costa Rica, Panamá, que está creciendo mucho. Panamá tiene muchos problemas. Yo voy viajando allá, vengo de allá, Venezuela. Pero entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Si hay sectores, y me imagino que, sobre todo mediana y gran empresa, que haya un crecimiento hacia Latinoamérica, hacia esos mercados, o está mermando ese crecimiento. Bueno, como consecuencia de los problemas con los Estados Unidos, con Trump, la Unión Europea, que tiene responsabilidades comerciales, por eso fue capaz de negociar el 15% del arancel, en nombre de todos, porque tiene responsabilidades comerciales. Lo que ha hecho, yo creo que es una... Que, por cierto, yo no soy muy negativo de von der Leyen, porque no tenía ni una sola carta en la mano para negociar con Estados Unidos. O sea que un 15% está mal, pero podía haber estado mucho peor. Bueno, lo que está haciendo la Unión Europea es la búsqueda de acuerdos bilaterales, fuera de Estados Unidos. Sino el caso más importante es Mercosur, que ahí están Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entrando Bolivia y alguno más. Eso es un mercado de 750 millones Unión Europea-Mercosur. De manera que por ahí se puede haber una oportunidad de colaboración importantísima, ¿no? Se está negociando con la India también, que en este momento ya es el país más grande del mundo, ya no es China. O sea, en este momento la India ya tiene 1.480 millones de habitantes, ¿no? Y es un país que está creciendo entre el 6,5% y el 7%. Bueno, pues esa es otra salida importante. Antes ya se había negociado con Sudáfrica, Unión Europea-Sudáfrica, Unión Europea-Indonesia, que es un país de 250 millones de habitantes. Entonces, lo que se está intentando, no solo con Latinoamérica, sino con otros países, es haber vías, digamos, de colaboración, de manera que se bajen los aranceles todo lo posible, de manera que no estemos tan focalizados en los Estados Unidos, sino que se abra oportunidades de colaboración con otros países. Y Latinoamérica, pues es una oportunidad clarísima, ¿no? De todas maneras, Latinoamérica todavía tiene muchas cosas que hacer para que no tengamos sustos tipo Argentina, tipo Venezuela, tipo Cuba, que de alguna manera degradan también las oportunidades de, digamos, de lanzar proyectos por la inseguridad jurídica. ¿Alguna cosa más? Sí, Lucy. Bueno, buenos días y antes de nada, pues enhorabuena al presentador por la exposición realizada y también al Círculo, a su presidenta y a la Junta Directiva por traer aquí la presentación de estos resultados que al final hace posible pues esta generación, esta reflexión y debate sobre la situación de la empresa y de la economía. Bueno, me ha parecido muy interesante esa visión sintética, empezando por presentar los resultados macroeconómicos, ¿no?, de la situación de España y su contextualización en Europa y todas estas cuestiones relacionadas. Ahora bien, tratando de ser un poquito más pragmática, que yo soy muy pragmática, me gustaría preguntarle, si es que tiene esa información, por supuesto, si estos resultados que a nivel empresarial pues,
coincidiendo también con lo manifestado, ¿no? Que parecen mostrar ciertas debilidades, ¿no? Ciertas preocupaciones, ¿no? por el empresariado, que al final es la clave, el eje vertebrador de toda la economía. Si estos resultados han sido tratados únicamente a nivel general de todas las empresas de forma conjunta, o se ha hecho un análisis desagregado, es decir, estratificado por tamaño de empresa, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta visión es la misma para las pequeñas empresas, las que tienen menos de 50 trabajadores, los que tienen hasta 250, o la gran empresa, porque está claro que la estructura de la empresa española es muy peculiar, como usted bien ha puesto sobre la mesa, ¿no? La pequeña empresa es una variable clave y dentro de ella, a su vez, la empresa familiar en España y en Galicia en particular, lo cual también le da cierta fortaleza, ¿no? Ese carácter de familiar a la empresa, ¿no? Por esa perseverancia, esa tenacidad constante que se requiere, ¿no? Entonces, si hay algunos matices, primero, si se ha estudiado, que no sé si se ha estudiado o no, y si ese análisis detecta determinadas diferencias o no entre las preocupaciones por tamaño de empresa, porque posiblemente así, y ahí va la segunda pregunta, en el caso de que existan estos estudios, sí, ello posiblemente podría ayudar a definir desde su punto de vista, cuáles serían esas dos primeras acciones, por decir algo, o una, si es que tiene a bien contestármela, acciones concretas que se podrían poner sobre la mesa como medidas de política económica que las administraciones públicas pudiesen tener como referencia, que demanda la pequeña empresa, muy pequeña empresa, la mediana y la gran empresa, ¿no? Pues, como ha dicho antes, pues a lo mejor determinadas deducciones que podrían afectar a las pequeñas o a las mayores de cara a la generación de posible crecimiento empresarial y, por tanto, crecimiento de la economía. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido lo que dices, ¿eh? Tu pregunta es muy interesante, pero también quiero que intentes compadecerte de nosotros un poco, porque naturalmente esto lo hacemos por ser un servicio a los demás, sin ningún interés de los personal, económico, por supuesto. Y luego tenemos un problema, dos problemas. Primero, la encuesta tiene que ser corta, porque si no la gente no responde. Hemos ido reduciendo, ahora ya estamos, me parece que son 45 preguntas, hemos llegado a tener 70. La encuesta tiene que ser corta. Y segundo, no puedes variar mucho las preguntas si quieres estudiar tendencias, para que ver el 22, 23 y 24, 2022, 23 y 24, cómo ha ido evolucionando. Si cambias la pregunta, te has cargado la tendencia, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es tirar un poco por el camino del medio, que nunca es el mejor, es el del medio. Y al principio de la presentación, no sé si te has fijado, hemos intentado que sea la mayoría de respuestas de empresas de servicios, por una razón muy sencilla, y es porque en España el 68% de las empresas son de servicios. Y en segundo lugar, hemos tratado de que la mayoría fueran pequeñas y medianas empresas, porque en España la mayoría son muy pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero es cierto que hay algunas cuestiones, por ejemplo, el salario mínimo le va a preocupar mucho más a la empresa muy pequeña que a la muy grande, seguro, seguro. Es decir, el que tiene un bar va a estar preocupado, o el que tiene una empresa de 5 o 6 trabajadores, el que le suban el 3,1%, que es lo que se sube al salario mínimo este año, le va, después de subir en los últimos 7 o 8 años, el 60% del salario mínimo. Claro, todo eso le cambia el negocio, ¿no? Entonces, sí, hay cosas, tomo nota, no es la primera vez que me lo plantean, tomo nota de tu consideración, pero ya te digo, compadécete un poco de nosotros. Porque, bueno, tenemos el tiempo que tenemos, los medios que tenemos, pero es muy interesante lo que dices porque es cierto, ¿no? Porque es cierto. De todas maneras, hay muchas cosas comunes. El entorno es común. El entorno es común. O sea, esto de que los empresarios pues, no nos hacen caso, de que las medidas
que se van tomando las cotizaciones sociales, la fiscalidad, aunque las pequeñas empresas pueda ser el impuesto de sociedades algo más bajo, el entorno es común. Luego hay particularidades ya que según seas pequeña o grande es diferente. A ver si el año que viene, una de dos, o no asistes o soy capaz de dar una respuesta más precisa. Felicidades en todo caso, que es un estudio maravilloso y estupendo. Sí, yo creo que nos sumamos todos. Perdón, es que ya tenemos el tiempo justo y yo creo que ya es hora, yo creo que de felicitar. Yo me sumo a Lucy, es un trabajo impresionante, por supuesto mejorable siempre, pero como decía Marcelino, es muy bueno verse el ombligo para ver en qué debilidades tenemos, para tratar esas debilidades, convertirlas en cambios, en fortalezas, ¿no? y que vayamos yendo hacia adelante. Yo me quedo con la parte positiva de que a pesar de toda esa incertidumbre, de los mayores costes, de todo eso, las empresas siguen invirtiendo, siguen arriesgando y siguen creciendo. Es verdad que con menos margen, pero bueno, tendremos que ir viendo cómo evoluciona todo eso, pero habrá que tener perspectivas. Hay muchos cambios que se prevén en el 2026, ya no digo nada del 2027, así que bueno, esperamos nuevamente el año que viene para poder hacer esta valoración de nuevo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Pero la discriminación por tamaño lo tienes en el documento ampliado que yo lo vi. Bueno, Marcelino, ¿vale? Encantado. Tengo ahora. Gracias.